Quiero invitarle a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Cuando lo tenga, me dice amén. Dice el texto, póngale atención, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Padre, háblenos, enséñanos lo que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Mi iglesia querida, y no digo mí en sentido de propiedad, sino en sentido de pertenencia. He visto a personas destruidas por los problemas, sí. He visto a personas destruidas por las finanzas, sí. He visto a personas destruidas por enfermedades, sí. He visto a personas destruidas por soledad, sí. Pero como pastor le puedo decir que nunca he visto más personas destruidas que en ningún otro caso por una razón, la amargura. Un consejo simple con la amargura pudiera ser, bueno, identifique quién es amargado y aléjese de él. Sin embargo, los seres humanos, hermanos, debemos vivir constantemente lidiando contra un elemento que la Biblia le llama amargura del corazón y que es un constante negativismo al Espíritu de Dios y es un rechazo total a lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, desenfocando siempre nuestro espíritu en los planes y los propósitos de Dios. La amargura empobrece. La amargura empobrece y no solo el alma, también las finanzas. La amargura, hermanos, muchas veces se disfraza de justicia. La amargura muchas veces se disfraza de honor. La amargura muchas veces se disfraza de lógica. La amargura, hermano, es algo que uno de una u otra manera lastimosamente no se da cuenta que lo tiene hasta que le tiene destruido. Si usted vuelve a leer el texto que leímos en Hebreos, se refiere y cita una raíz, entendiendo que la raíz está supeditada a crecer hacia abajo y curiosamente puede llegar a tamaños insospechados. Tengo en la casa enfrente un palito que lo teníamos, fue botado por el vecino porque sin querer, sin parecer, ese hermoso árbol estaba destruyendo la cisterna de él y la de mi casa. Y cuando uno ve las raíces de un árbol y la profundidad que tienen y que la Biblia le esté haciendo comparación a la amargura y le está diciendo en ese texto, hermano, que acabamos leer, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, es como quiero iniciar la enseñanza de esta mañana, considerando de que esta enseñanza quiero ligarla a los acontecimientos de la semana pasada relacionados directamente con la lectura que tuvimos en el segundo libro de Samuel. Quiero ir en primer lugar al segundo libro de Samuel, capítulo 13, si usted me permite. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Hay un acontecimiento muy interesante alrededor del versículo 27, 28 y 29. Si usted no estuvo la semana pasada, lo ubico en 2 minutos. Hablamos de un caso, como una hija del rey fue abusada emocional, física y sexualmente, cómo su hermanastro abusó de ella, después la desprecia, y cómo su hermano Absalón decide tomar venganza. Al decidir tomar venganza, hermano, que parecería justificada, ¿por qué? Porque violentaron a su hermana, espera un tiempo, pero pasa lo que a continuación leo en el versículo número segundo de Samuel 13, versículos 27, 28 y 29. Pero como Absalón le importunaba al rey, que le estaba pidiendo permiso para irse de camping, dejó ir con él a Amnón. Amnón es el violador de Tamar, su hermana, su hermanastro, y todos los hijos del rey. Y Absalón había dado una orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herida Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Y estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David,
habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. De repente encontramos una escena, hermano, compleja, y por eso dije, se puede disfrazar de justicia la venganza, pero la venganza es un derecho que le pertenece única y exclusivamente al Señor. Nosotros podemos clamar justicia, nunca venganza. Y creo que uno tiene que aprender que no debe por ningún motivo transgredir ciertos principios bíblicos con relación a los acontecimientos del día a día. Vaya por favor a 2 de Samuel 14, ahí mismo, 25 y 26, porque usted encuentra algo bien importante. Dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de plata real. Hermano, 200 siclos de peso real, gracias. Curiosamente, aquí es donde veo un segundo punto interesante a la hora de hablar de amargura. Porque uno puede fingir, este hombre se veía perfecto. Fíjese que dice que no había en él defecto. Ese tipo de personas que en algún momento usted lo ve que siempre andan impecables, que no tienen ningún problema, que usted se levantan quizás a las 5 de la mañana para ir al salón, para peinarse, para vestirse, porque a las 7 usted lo ve maquilladamente perfectas o correctamente vestido, y así pueden pasar a mediodía, en la tarde, en la noche. Y esto lo quiero hacer un énfasis. ¿Por qué? Porque yo estoy bien claro que la amargura viene a ser cuando algo se vuelve insoportable, que ya no es controlable, se vuelve una obsesión, estamos pensando en eso, nos estamos amargando por una persona o por una situación o por un problema, y de alguna manera lo único que yo le puedo decir como un primer punto es: aprenda a descansar en el Señor. Siempre que su mente se lo rebote a usted rebóteselo a Dios. Siempre que la mente se lo vuelva a tirar, usted vuélvaselo a tirar a Dios y no del espacio. ¿Por qué? Porque aquí encuentro un hombre que habían pasado varios acontecimientos. Mató al hermano y después de matar al hermano, él sale huyendo. Él sale huyendo y pasan 4 años, dice la palabra de Dios. Ya se lo voy a demostrar en un texto. Vaya a 2 de Samuel 15, por favor, 1 al 6. Aconteció después de esto, no se me va a perder, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se le acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y le besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de todo Israel. Y termino en el versículo 7. Al cabo de 4 años. Hermano, ¿cuánto tiempo se puede llevar una amargura de corazón? ¿Cuánto tiempo se puede llevar adentro esa situación de incomodidad o de conflicto por quizá errores, acciones, omisiones o interpretaciones de otras personas sobre algo? Yo creo que eso sucede en el diario vivir. Un día, por ejemplo, puede que la pareja no te diga buenos días, pero de una u otra manera eso puede afectar ya emocionalmente. ¿Por qué? Porque ni siquiera mi marido me dice, o mi mujer me dice buenos días, para darle un ejemplo. Entonces uno como que vive siempre en la susceptibilidad, y esto tampoco es que sea uno un témpano de hielo, pero creo, hermano, de que uno tiene que aprender a tratar los problemas correctamente, y si no tiene las herramientas, tener la capacidad de pedirle a Dios sabiduría para ver cómo los tratamos. Fíjese que pasó esto. A Absalón le violaron a la hermana. Se la aguantó un rato, fingió.
disimulaba perfectamente, jugaba totalmente su rol de marido, su rol de esposo, su rol de hijo, su rol de príncipe, pero adentro la apariencia era nada más un caparazón, porque adentro el individuo estaba siempre dolido. La amargura está ligada al dolor. Entonces, cuando pasan los años, este hombre toma un día una oportunidad ¿de qué? Para vengarse. ¿Por qué se venga tantos años después? Porque la tenía en su corazón. Y es donde uno tiene que saber limpiar su corazón. El rey David tenía un corazón recto y limpio delante de Dios. Sí, pero era adúltero. Sí, pero tenía este problema. Sí, pero tenía ese defecto. Hermano, yo no soy Dios para contestarle y probablemente mi respuesta no es la que usted quiera o la que usted tiene. Solo estoy dando una impresión de por qué el rey David tenía algo especial en el corazón de Dios, teniendo tantos defectos, probablemente no más que yo, pero los tenía. Quizás no tantos como, pues, no sé. Pero espiritualmente una cosa lleva a otra. ¿Y sabe qué es lo crítico? ¿Cuántas veces el individuo maquina la venganza? Cuando a uno le hacen daño. Si uno se imagina, hermano, que le pasa algo al otro individuo, a la otra persona, que le pincha la llanta del carro, cualquier cosa. Y es donde uno no tiene que darle espacio por ningún motivo a que el enemigo anide en el corazón de uno ningún espíritu de venganza, ningún espíritu de rencor. No, lo más limpio del corazón que el hombre tenga, más limpio estará delante de la presencia del Señor. Curiosamente, en esta porción, después de leer que han pasado 4 años, que el hombre tenía la apariencia perfecta, pero adentro estaba corrompido, decía un dicho mi querido abuelo, que en paz descanse, y es: el que anda buscando al diablo se le aparece. Porque cuando uno tiene ciertas situaciones así, casi siempre el enemigo le va a dar los espacios para que uno pueda desarrollar cierta cultura de amargura. Y quiero que vaya por favor conmigo al capítulo 15, versículo 31. Dice el texto, hermano. Fíjense qué interesante. Antes que lo lea, lo voy a poner en pausa por algo. Y era el hecho de que aparece un personaje que de alguna u otra manera representaba algo importante en el golpe de estado que Absalón, después de 4 años, promulga. Se levanta, y quizá le voy a dar un poquito más de contexto, hermano. Vaya al 15:10 primero. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigas del sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de la ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ok. Aquí hay un elemento bien curioso, porque aparece un personaje que se llama Ahitofel. Ahitofel era un individuo que tenía cierta influencia real. Después vamos a ver cómo era consejero del padre y del hijo. Es bien difícil, hermano, en esas grandes familias, cuando la palabra consejero es sobre diferentes generaciones. Hay que sentirse privilegiado cuando en algún momento se mantiene ese respeto. Y Ahitofel era un hombre que se movía entre David, entre sus hijos, y nos da cuenta cómo se está como ordenando. Pero ¿por qué en algún momento es llamado por Absalón? ¿Quién era Ahitofel? Quiero dedicar unos minutos a esto. Por favor, vaya al capítulo número 16, versículo 13. Dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo que Ahitofel daba tanto con David como con Absalón. No sé cuántas veces he leído la Biblia. Antes la leí ordenadamente, hoy la leo por distintos libros. Pero en toda la Biblia solo encuentro a unos hombres que le llama la Biblia los hijos de Isaacar, que dice que la gente les consultaba porque eran entendidos en los tiempos. Pero no encuentro un solo individuo, a excepción de este,
que cite toda la Biblia que consultarle a él. Era como consultarle a Dios. ¿Te puedes imaginar la sabiduría que una persona tiene para que la Biblia se atreva a decir eso, Francisco? ¿Te puedes imaginar la plenitud que tiene, que diga, no, es que consultarle a Pancho es como consultarle a Dios, es que como consultarle a Raúl es como consultarle al mismo Dios? El nivel de respeto, el nivel de honra, el nivel de, diría con D pequeña, divinidad, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, que tiene ese individuo en su relación con Dios. ¿Para qué? Para que sea ese tipo de consejeros. Ahora, cuando sos amigo del Padre y sos amigo del Hijo y sos consejero del Rey, sos un consejero político, y cuando el hijo le quiere dar golpe de estado al papá y llega y llama a Ahitofel, lo lógico, lo certero, hermano, es que el consejero le diga, mira muchacho, estás mal. Yo te aconsejo que no vayas a hacer esto porque obviamente no tiene ningún propósito ni ningún fruto, y de alguna manera le puede plantear el panorama. Sin embargo, hermano, curiosamente, vaya por favor a ese mismo texto que le acabo de leer, porque a mí me impresiona, hermano, el consejo que le da. Vaya a 2 de Samuel 16:21. El consejero, que hablar con él era como hablar con Dios, al hijo en rebeldía, le dice, y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel dirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están, ¿a dónde dice? Contigo. Ese es el consejo que usted espera de un hombre de Dios. ¿Verdad que no? Desde ningún punto de vista. Entonces, vuelvo a tratar de sustentar, hermano, qué hace que conspire contra David. Porque siendo él un consejero de David y de la familia, más la formación, hermano, que él pudo haber tenido, también tenía un peso social. Vea por favor 2 de Samuel 15:12. Quiero repetir, ir y volver en varios textos, porque dice que mientras Absalón ofrecía sacrificio, mira, iba al culto, ¿verdad? Ahí está, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, y la conspiración se hizo poderosa. Eso dice, ¿verdad? Ok. Y el versículo número 13 es sumamente desanimante, porque le está diciendo, ¿qué le dice? Y el mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel ya va tras Absalón. Hoy hágame un favor, vaya al 15:31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel, el consejero, está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. La trama se va volviendo bien curiosa. Veo 3 lecturas rapiditas en este punto. El primero, hermano, que las oraciones Dios las oye. Fíjese que algo que a mí me parece bien preocupante es cuando vienen golpes no esperados a la vida de uno. Uno puede pensar que las oraciones se le olvidó, algún ángel quizá llevaba el papel y lo botó a medio vuelo, pero viene esa perspectiva, se olvidó Dios de mí, le intereso a Dios, ¿por qué Dios no me contesta? Saco la cabeza y veo que a otros les contesta y a mí me ignora. Pero aquí veo algo bien importante, porque David, hermano, iba en medio de una crisis. En medio de la crisis le dice, mira David, vámonos. David sale descalzo, hermano. A medianoche, ayer era el rey aplaudido de Israel y ahora le acaba de dar golpe de estado su hijo. No tiene ni tiempo ni hacer las valijas. Sale descalzo, tapado, escondido, casi vestido de mujer, ¿verdad? Cubierto, huyendo. Y en medio de la crisis, la única oración que él hace es entorpece el consejo. ¿Por qué? Porque sabía la capacidad que Ahitofel tenía, porque lo conocía. Hermano, tal vez mi lectura para usted es, hermano, mantenga sus oraciones en vivo. Fíjese que David tenía otra oración que era, escucha Señor mi oración, dice un salmo, considera mis pensamientos, atiende la voz de mi clamor, y no me acuerdo qué otra parte, y luego dice, Señor de mañana, me presentaré delante de ti, y que dice, y esperaré.
desglosémosla un momentito. Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos. El hombre tiene un montón de opiniones, pensamientos, está clamando: Señor, te pido que me proveas para esto, Señor, te pido que me ayudes en esto, Señor, te pido que esto. Y le dice: considera mis pensamientos, atiende la voz de mi clamor. Y luego dice la otra estrofa del Salmo: Señor, de mañana. O sea que llegó al día siguiente, sí. Me presentaré delante de ti y esperaré. Eso es bien sabio. No vino la bendición hoy, pero no importa, Señor, me voy a dormir tranquilo, porque mañana me voy a volver a presentar delante de ti. ¿Y sabes qué voy a hacer mañana? Voy a esperar, voy a presentar mi causa delante de ti. Y ese es un jueguito mental espectacular, hermano, porque nunca debe llegar el día de su desesperación, nunca debe llegar el final. Hay gente que siente que el final llegó. No va a llegar, hombre, si usted es un hijo de Dios. Usted como que el avión va temblando y usted va llorando: ay, no voy a llegar a España. Sí va a llegar. Si sos un hijo de Dios, no te desesperes. O sea, me imagino el ángel de la guarda que ves de tener riéndose de vos. Como quien dice: Dios mío, y tenés a Cristo en tu corazón, te has puesto delante de Dios tu futuro. Jehová es tu esperanza, o no lo es. Porque si no lo es, entonces probablemente sucedan otras cosas. Pero si lo es, si tu casta es de linaje real, sacerdocio, linaje escogido, nación santa, no podés vivir en la crisis existencial de un individuo sin Cristo. Y aquí es donde me parece impresionante, porque David en su huida, esa es su oración: Señor, entorpece. Y hay otra cosa bien interesante de la huida de David. Si usted un día va conmigo a Israel, o va solo, pero quisiera que fuera conmigo, hermano, para que usted entienda, Jerusalén es como una planicie, así, como que diga Santana, así de bella. Bueno, no tanto, pero luego hay un cerro que es el Monte de los Olivos. Entonces, el Monte de los Olivos es una quebrada, nada más. Y dice de que cuando David iba huyendo de Absalón, entonces solo se lleva, bueno, dejó a sus concubinas, se llevó a dos muchachas nada más, pero las necesitaba, pero las otras 10 las dejó allá. Iba huyendo, llevaba un poquito de ropa en lo que la bolsa del súper le cabía, y llegó el arca. Le llevaban el arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza? El símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel. El arca de la alianza es un elemento místico hasta este día. Si vio Indiana Jones o lee sobre el tema, significa lo que significa el pacto de Dios con su pueblo. Y dice de que mandaron a llamar no me acuerdo cómo se llama el sacerdote, para que le llevara el arca de la alianza. Y cuando va subiendo el Monte de los Olivos, voltea a ver y dice: no, ¿saben qué? Devuelvan el arca a su lugar, porque si es la voluntad de Dios, yo voy a volver a reinar en Israel y voy a volver a adorar en su santo monte. Parafraseado, pero usted ve un hombre que en sus crisis tiene confianza. Entonces el hermano, ¿cómo es que decía el dicho? El niño llorón y el ¿qué? ¿Y el quién? Y la muchacha que lo pellizca, cabal. Entonces, no sea llorón, pues. Si le pica, rásquese. Pero no es el fin del mundo, no va a pasar. Porque usted es un hombre y una mujer que tiene promesas de parte de Dios. Lo único que tiene que hacer es recordarle a la vida, a usted mismo, las promesas de Dios. Porque hay gente que vive de sus glorias pasadas. Lo que yo tuve, como yo estuve. No, hijo, la última carta del póker la tiene Jehová de los ejércitos. Bueno, no juega póker, pues, pero usted me entendió. Y ahí es ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿No sintió usted que el problema del 2015 era para morirse? Y está vivo. El problema del 2018, en el 2020 se va a reír de él. Quédese en su casa, permanezca en la iglesia, haga lo correcto delante de Dios, establezca sus pactos con el Señor, porque Jehová va a ser Jehová desde la creación hasta el final de los tiempos, porque Él es eterno. Entonces, sobre ese sustento, al Señor sea ese aplauso. Sobre ese sustento, hermano, el hombre cuyo consejo era interesantemente hablar con Dios, le dice: ¿sabes qué, chavo? Te voy a pedir un favor, sí. Dejó tu papá 10 concubinas, para él era lo máximo. Las vas a sacar y vas a tener que ver con ellas. Hermano, quiero, por favor, eso está en el 2 Samuel 16:21. Ahí ténganlo en su mente. Pero quiero, además de eso, volver al tema principal. No es la narrativa, es la amargura. La amargura sigue siendo el móvil, tanto de Aitofel como de Absalón. Y la amargura siempre te va a dar oportunidades de venganza. Es una manera de castigar con dolor a quien nos causó dolor.
Y creo que ese es el reflejo de la falta de presencia de Dios en los cristianos de hoy en día. Porque, hermano, entonces siempre, por algún motivo natural, vamos a buscar siempre acercarnos con dolor a aquellos que tienen dolor. Vamos a buscar acercarnos con amargura a aquellos que tienen amargura. Vamos a buscar acercarnos con enojo a aquellos que tienen enojo. Y Dios los cría, como dice, y ellos se juntan. Porque uno debe ser bien cuidadoso en su interior. Y sobre esto, hermano, es donde pasa algo bien interesante. El consejo que le dije, ¿cuál era? Que le dije que se acueste con las concubinas. Versículo 22 del capítulo 16. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Le hago una pregunta. ¿Cuál era la tirria? Era un término santaneco que se refería como a ardor, creo yo, ¿verdad? ¿Cuál era el ardor de Absalón? A ver, vuelva al culto del domingo pasado. ¿Cuál era el ardor de Absalón? Que un hombre había abusado de su hermana. Ok, ¿y qué termina haciendo él? Abusando de las mujeres de su papá. Es un principio interesantísimo, hermano. Y hay veces, solo se lo digo como una observación, hay veces siento que los que más hablan de pecado son los que más movida tienen. Los que más hablan de las mujeres y sobre eso son los que más ven pornografía, hombre. Los que más les es que la mentira son los más mentirosos. Solo es, si es para alguien, ponga las barbas en remojo. Pero casi siempre, hermano, en la poca experiencia pastoral que yo tengo, he encontrado como que el dedo acusador siempre está en el fondo defendiéndose de que lo acusen a él. Y no puedo hacer una regla universal del tema, pero sí es triste porque el tiempo saca toda la luz. Porque todas las cosas, hermano, en el tiempo salen, si no hay nada oculto delante de Dios. Por eso le digo siempre, si usted tiene alguna lucha personal, ore constantemente, póngala en oración, hombre, pídale a Dios misericordia, misericordia, misericordia. Y si todavía tiene aliento antes de roncar, misericordia, vuelva a pedir. Pero es curioso, porque en el fondo, hermano, acusamos de lo que somos. Y esto es bien delicado. Sobre este planteamiento, pues resulta de que el hombre se termina acostando. Ahora, este es el del poder, pero ¿quién era el del cerebro? Aitofel. Y esa combinación nos va llevando en esta trama a tratar de entender un poquito más, porque ellos en el fondo querían castigar a David. Bueno, entonces de repente en ese proceso, en la conspiración, vaya por favor tratemos de dilucidar un poquito más alrededor de lo que representa Aitofel. Vaya a 2 de Samuel 11, 1 al 4, por favor. Esto es una precuela. Muchos años antes había acontecido algo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. ¿Qué era David? Un rey. ¿Y por qué no había ido a la guerra? Porque no estaba haciendo lo que Dios le llama a hacer. Hermano, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Fíjense qué interesante esta observación. Dice claramente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David envió a otros. No, te toca hacer lo que te toca. Sos rey, te toca hacer lo que te toca. Y sobre este planteamiento dice otra cosa interesante, hermano. Y David se quedó en Jerusalén. Error. Número 2, un día al caer la tarde. ¿A qué horas cae el sol? ¿A qué hora se pone el sol? ¿A qué horas cae la tarde? ¿A qué hora ya no hay sol? Ya se puede salir a tomar café con pastelitos. 5 o 6 de la tarde. Imagina, a esa hora se va despertando el hombre. ¿A qué hora se durmió? A saber. No tengo la menor idea, pero usted sabe lo que significa despertar a las 5. Bueno, conozco algunos casos de esos, no crea. Pero Dios mío. Y para colmo dice que sale, está en el lugar correcto, haciendo lo incorrecto. Y sale y se encuentra a la muchacha. Bueno, ¿quién se baña a las 5 o 6 de la tarde al aire libre? A saber. Pero luego dice algo. Envió
David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Para los que no conocen mucho la narrativa bíblica, tengo que ampliarlo. Pues resulta de que le gustó, la muchacha no la forzó, llegó ahí, hola, y me mandó a llamar, y mire, envió David mensajeros a ella, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Llama a Urías Eteo y le dice: ¿sabes qué, rey? Aquí vengo, me mandaste a llamar, estoy en la batalla peleando por vos y peleando por tu causa. Sí, pero quería verte. Y eso, no, solo quería verte. Ok, pero mira, gracias por lo que estás haciendo, ándate a tu casa. Esperando que el marido se acostara con la esposa para entonces echarle el recién nacido al marido. Y el hombre sale: no, por honor no lo voy a hacer, majestad. ¿Cómo que por honor? ¿Cómo vas a creer que todos mis compañeros del ejército están en ayuno allá, hermano, en la guerra? Y voy a venir yo aquí con eso. No, así que no me voy a acostar con ella. Lo intentó una noche, lo intentó otra noche, nada. El hombre recto. Entonces viene David y le dice: vaya, ¿te vas de regreso a tu batallón? Sí, llévale esta carta a tu general. La carta decía: hazme un favor, al portador de la presente ponelo al frente de la batalla para que se muera. Gran hombre. Y lo matan. Entonces David dijo: bueno, muerto el chucho se acaba la rabia. Y, perdón, pero es una frase también santaneca. Pero de repente, dicho eso, aconteció esto. Y vuelvo a mi punto: para Dios no hay nada oculto, hermano. No existe nada. Créame, no hay nada oculto para Dios. Y como Dios a usted y a mí nos ama, siempre va a sacar a la luz nuestros defectos para purificarnos. El profeta termina revelando la situación de David y David termina siendo expuesto. ¿Qué tiene que ver esto con toda la historia, la trama que estamos contando? Hágame un favor, mantenga el dedo en 2 Samuel 11:4, pero quiero que vaya a 2 Samuel 23:34. 2 Samuel 23:34 dice, y lo leo también con mucho respeto, es una cronología de los valientes de David. ¿Quiénes eran los valientes de David? Un ejército de mercenarios que valientemente peleó con David por su causa en el periodo que era perseguido por el rey Saúl, y cuando el rey David llegó al poder, pues les dio puestos a todos. Pero en el 23:34 dice, en la genealogía, en la cronología: Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca; Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Vuelva por favor al que le dije temprano. Versículo 3 del capítulo número 11. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿De quién es hija Betsabé? De Eliam. Vaya por favor a la cronología. ¿Quién es Eliam? Hijo de Aitofel. Betsabé, la nieta, era la amante de su jefe. Si el derecho de nacer no es nada con esta novela. Pero ¿sabe qué es lo contundente? ¿Usted cree que el consejero del rey no se dio cuenta? ¿Ah? Hola, abuelito, ¿qué andas haciendo aquí? Viendo al rey. Ajá. Y cuando sale a la luz, ¿cómo cree que quedó Aitofel? ¿Cómo cree que manejaba Aitofel, que iba ahí en el palacio y la burla? Cállense que ahí viene el nieto. Ahí viene el abuelo, perdón. ¿Cómo cree que manejaba los memes en las redes sociales de ese tiempo, donde salía Aitofel y salía ahí David y salía ahí la nietecita? ¿Ah? Sí, hermano, los memes siempre han existido. Hoy son digitales, pero siempre ha existido la burla del oprobio y el oprobio hacia las cosas. Y siempre la burla o el chiste trae vergüenza. No sea partidario. Voy a hacer un paréntesis: no ande publicando memes que traigan dolor, porque un día le va a tocar a usted, porque lo que se escupe cae en la cara. Y no hay nada más terrible que sentir que un meme es sobre uno. Entonces sea muy cuidadoso y muy respetuoso de andar dando share a cosas que no tienen sentido. No usted, por favor, no usted. Dicho eso y volviendo al mensaje, qué dolor más grande, ¿verdad? ¿Cuántas veces tuvo Aitofel que soportar al rey?
¿Cuántas veces tuvo a Ahitofel que ver al rey como su jefe y decirle, mire majestad, tal cosa, sí Ahitofel, lo que usted quiera, y en el fondo Ahitofel odiándolo? ¿Ah? Tengan mucho cuidado. Y aquí es bien delicado, me imagino. Ahitofel, regálame un café, y me imagino que Ahitofel sí va a traer el café y se lo escupe. Vaya su majestad, aquí está. Tengan cuidado, si usted sabe que alguien no lo quiere, no le pida café, por favor, ¿ok? Pero hermano, todos esos procesos, todas esas circunstancias complejas, difíciles, van en la amargura de un hombre. Y así como al otro le puso una cólera, a este le puso cólera. Ahora sabe por qué le dice, llégate a las concubinas de tu papá. ¿Por qué? Porque él quería que el Davidcito sufriera lo que había sufrido él cuando se llegó a su nieta. Vuelvo al punto, el tema no es la narrativa. El tema es la amargura, hermano. Y sobre este punto es donde, para ir avanzando en la enseñanza que vamos a terminar, hermano, por eso se llama raíz de amargura. Porque crece, es dura. Ahí está arraigada por meses, por años. Y aquí es donde está el conflicto. Porque tú eres luz y eres sal. Y hay veces me dice la gente, ¿por qué no despego? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué solo soy llamada de tusa? Ese es otro término, perdón. Pero usted me entiende, o sea, es un efecto rápido. Porque así como la amargura echa raíz, así debes de procurar que tu fe eche raíz. Debes de procurar que tu fe sea profunda, que nada te mueva. Y para eso está la oración, la lectura bíblica, el no dejando de congregarnos, el participar y perseverar en las cosas espirituales. Porque, hermano, sobre eso se fundamenta todo el cristianismo. No se fundamenta sobre otra cosa. Los métodos siguen siendo los básicos y los simples alrededor de la vida. Vaya a 2 Samuel 17 para ir avanzando. Pues resulta que en el capítulo 17, versículo 1, ya está la conspiración, están en Jerusalén, están tomando Don Periñón, celebrando con champán que ganaron, David anda huyendo y está ya sentado. Después de que los grupos así distantes se alejan, resulta que está el nuevo rey Absalón y su consejero estrella, Ahitofel. Y me imagino que entre trago y plática, entonces Ahitofel dijo a Absalón, ¿cómo vamos a terminar con el síndrome de David, el problema de David? Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos y lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Que hay una lectura bien interesante. Él quería la venganza para él. Él quería meterle la estaca a él. Él quería decir, vaya, David, hoy estamos vos y yo solos. ¿Cuántas veces estuvimos solos y te aborrecí y te repetí por el cargo? Hoy me toca a mí. Podrite. De alguna u otra manera me doy cuenta del nivel de odio que este hombre tenía al hacer esta estrategia. Y dice, y así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usaí Urquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son valientes, que están en amargura de ánimo, que como la osa, bla, 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 bla. Y terminan diciéndole un concepto de estrategia diferente al que le había dicho Ahitofel. ¿Cuál había sido la petición de David en su vida? ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo David a Dios cuando iba huyendo, saliendo de Jerusalén? Póngame atención. Señor, entorpece, le dijo, el consejo de Ahitofel. Curiosamente, hermano, vea el versículo 14 del mismo versículo. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí Urquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová, diga en voz alta esto por favor, porque Jehová, ¿qué? Había ordenado que el acertado, marque esto, acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Porque Jehová, para que Jehová hiciese venir el mal sobre.
Si el muchachito sigue el consejo de Aitofel, no estaríamos hablando de David, porque era acertado el consejo. Aún en el odio tenía certeza, fíjese. Esa es una lectura. A los malos les va bien, pero no dura para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, oye, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y lo otro dura, pero no para siempre. Esto sí dura para siempre. Esto es eterno. Y cuando se da esto, entonces ¿qué hacen? Siguen el consejo del otro muchacho. Ahora, la gran tragedia de la amargura es que no tiene un final feliz para el que decide vivir amargado. Primera de Samuel 17, versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Hermano, lo que inició con un problema serio por un abuso de una persona sobre la integridad sexual de otra, terminó en un nido de desgracias, conspiraciones de Estado, odios no tratados y en un serio problema de nación. Ahora, para ir terminando, quiero que vaya a 2 de Samuel 15. Regresemos. Vea esta escena que se la narré temprano. 23, mire qué momento más dramático. Y todo el país lloró en alta voz, pues luego que toda la gente, pasó toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia, eso dice, ¿verdad?, ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. ¿Me está entendiendo la dinámica? La gran diferencia, hermano, entre una situación y la otra. Me imagino la escena, el arca es la presencia de Dios. Y en algún momento, ¿sabe qué es lo más delicado? Póngame atención, porque si se le olvidó todo el mensaje, espero que no se le olvide esto. Existen distintos tipos de amargura. Las sentimentales son las más baratas, hermano. Esas son de telenovela. Espero que su cociente intelectual esté arriba de eso, por favor. Porque usted es de las que se pone a chillar oyendo canciones en YouTube, está en problemas. De plano. No, yo espero predicarle a un nivel diferente. Se lo digo de todo corazón. Pero sabe de todo corazón lo que es la peor amargura. No es la amargura ni contra sentimientos, ni contra jefes, ni contra pastores, ni contra iglesias, ni contra amigos, las traiciones. La peor amargura es la amargura contra Dios. Cuando el hombre o la mujer nos cuestionamos en un espejo y sentimos que Dios no nos cumplió, que Dios nos falló. Cuando nos atrevemos a cuestionar la fe, el cristianismo, la iglesia misma. No digo que muere, la iglesia de Jesucristo. Porque sentimos que nos amargamos porque Dios nos falló en esto. Y esto hizo grande a este hombre. ¿Saben qué dijo? La presencia de Dios, el arca, no es mía. No porque yo soy el rey, me la voy a agarrar y la voy a llevar conmigo. Pertenece a un lugar. Y si Dios quiere, yo voy a volver un día y voy a volver. Fíjese que él no estaba anhelando regresar al poder, que le pusieran la corona. Eso hace grandioso a este hombre. Él estaba anhelando volver un día. Y ahí lo dice, mire, hermano. Y él hará que vuelva y me dejará verla. ¿Y a qué dice? ¿Y a qué? Espéreme, quiero que lo vuelva a poner. Esa parte es de oro, pero de oro. Dice, él hará que vuelva y me dejará verla. ¿Y qué? Es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Lo dijo el rey de David, señores. Cuán importante es inquirir en el santo templo. Y me dejará verla, ¿qué? El arca. Y además de eso, volver a ver su tabernáculo. Wow.
Ahí es una diferencia abismal entre David y el otro muchacho perfecto, modelo de GQ, y el otro gran tecnócrata de filosofía y pensamiento. Ese niño que mató el gigante, que jugaba capirucho, que tenía una, ¿cómo se llaman? Una hondía, y ese niño seguía siendo niño, siendo viejo, con defectos, con pecados, pero no permitió que la vida le robara su relación con Dios. Señores, ¿quién le robó su relación con Dios? ¿Quién les impide cantar? ¿Ah? ¿Quién les impide adorar? ¿Quién les impide doblar rodillas? ¿Quién les impide agradecerle a Dios todos los días por lo que tienen? Aunque no tengan un montón de cosas, tienen cosas. Aunque estén pasando procesos, tienen la victoria en sus manos, porque el Dios Todopoderoso no los ha desamparado. No, les está sacudiendo el palo a algunos probablemente, pero no los ha desamparado, ni los va a desamparar jamás. ¿Y sabe qué pasa aquí? David vuelve a Jerusalén. David reina en Jerusalén. Y en el nombre de Jesús, yo espero que si hay alguna persona aquí que Dios no reina en su corazón, este día usted le ofrezca el trono de su corazón y usted se entregue a Él y usted le adore a Él y viva para Él en espíritu y en verdad. Vamos a orar en el nombre de Jesús. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.